para hacer una oración y dar seguimiento al culto del día de hoy. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por tu presencia, Señor, porque sabemos que tú estás aquí entre nosotros, Padre amado. El poder adorarte, Señor, el poder rendirte culto, Señor, es un gran privilegio que no cualquiera puede tener, Señor. Estamos agradecidos porque tú nos das la oportunidad de poder acercarnos a ese Dios eterno. Amado Señor, en estos momentos te rogamos que seas tú, Señor, hablando a nuestra vida, que el mensaje que hoy tienes preparado para nosotros pueda ser reconfortante a nuestro caminar. Que el consejo que hoy tienes para nosotros sea de bendición para cada uno de mis hermanos que están aquí y podamos darnos cuenta a través de tu palabra cómo es que vamos caminando, si vamos en la dirección correcta, si estamos creyendo lo correcto. Amado Señor, gracias te damos, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tome asiento, hermano. Y el título para este estudio que vamos a ver el día de hoy es: necesitas un campeón. Sí, necesitas un campeón. Y esta historia, hermano, en la que hoy nos vamos a basar es una de las historias más famosas de la Biblia, un mensaje que se predica por todos lados. Y vamos a ver también que el protagonista también es igual, de los más famosos de la Biblia, ¿sí? Entonces vamos ahí a Primera de Samuel, capítulo 17, y es la historia de David y Goliat. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer ahí del 1 al 3, y conforme vayamos avanzando vamos a ir leyendo la historia. Dice así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Hermano, aquí la guerra entre filisteos e israelitas en esta época, en este tiempo que estamos viendo esta historia, era como que el pan de cada día, ¿no? Israel contra filisteos. Era una guerra que llevaba cientos de años. De hecho, en el libro de los jueces, libro anterior, no sé si recuerdan, así termina, ¿no? El último juez fue Sansón, y así termina, muere Sansón con todos los filisteos que estaban ahí. Ajá. Y los filisteos, hermanos, de hecho, entre todas esas guerras que han tenido con el pueblo de Israel que tuvieron, fueron los que lograron capturar el arca del pacto. No sé si usted se acuerda de aquella historia, ¿verdad? Que lograron capturar esa arca que era el símbolo de la manifiesta presencia de Dios. Ajá. Y de hecho, hermano, una de las razones por la cual Israel pidió rey era porque querían que ahora un rey los llevara en victoria ante todos los enemigos, principalmente los filisteos, que eran con los que se encontraban en constante guerra. Ajá. Y es que a Israel, hermano, le pasó lo mismo que nos pasa a nosotros. Se nos olvida que nosotros no necesitamos de nadie, sino más que de Dios, ¿verdad? Y el pueblo de Israel olvidó eso y pidió un rey, porque ellos habían olvidado que el Señor luchaba sus batallas. Ellos querían ahora que un rey luchara sus batallas. Notemos, hermano, cómo en el versículo 1 dice que los filisteos se reunieron para la guerra.
O sea que no fue el pueblo de Israel el que buscó el problema, el conflicto en sí, sino que los filisteos fueron los que llegan y sitiaron la región que está en Judá, buscando un conflicto. Ajá. Y esto, hermano, me recordaba ese pasaje del Antiguo Testamento donde dice que en el mundo tendremos aflicción. Uh-huh. Y este pasaje, hermano, créame que yo nunca lo he visto en una tacita que alguien regale, ¿no? O he visto carros ahí que dicen, Jehová es mi pastor o algo. Imagínate en un carro que pusieran esta leyenda, ¿no? En el mundo tendremos aflicción. Bueno, falta la segunda parte, ¿no? Pero, o sea, sería algo como raro, ¿no? Pero, dígame, hermano, si no se siente totalmente real que en el mundo tenemos aflicciones, ¿verdad, hermana Perla? O sea, es real esto. Y esta aflicción es una verdad, ya sea en Cristo o sin Cristo. Ajá, todo el mundo pasa por aflicciones. A veces tenemos la idea, yo he oído a mucha gente decir que la vida cristiana, que el caminar cristiano es muy doloroso, que es muy difícil, que vienen tentaciones y pruebas y todo. Y la verdad, yo nunca he estado de acuerdo con ese tipo de argumentos, porque un no cristiano pasa por lo mismo. Ajá. Con Cristo o sin Cristo, la gente se le presentan pruebas. E incluso, hermano, la vida cristiana debería de ser mejor que una vida no cristiana. Ajá. Pero a veces tenemos el concepto de que es más dura la vida cristiana, cuando no debería de ser así. Y la Biblia habla mucho al respecto sobre eso. Si no, imagínense, nadie va a querer ser cristiano. Conozco a un compañero del tianguis que cuando estaba lo de la pandemia, un poquito de que antes de que se cerrara todo, me decía así bien espantado: no, Juanito, que compra agua, compra comida enlatada y compra todo lo más que puedas, almacena porque no inventes. Y llevaba como un mes diciéndome lo mismo. Un día le dije: ¿sabes qué? Mira, ya no me digas eso. Oye, no inventes. Se supone que tú eres cristiano. Imagínate que alguien te escuchara a ti como cristiano hablar así. ¿Qué van a pensar de tu Dios? No tanto de ti, que piensen lo que quieran de ti, pero ¿qué van a pensar de tu Dios? Que Dios no te puede cuidar, que Dios no te puede proteger. Digo, estás dejando en mal el nombre de Dios con tus comentarios. Deberías de pensar de forma contraria a lo que tú estás diciendo y actuar, no solo pensar. Ajá. Bueno, regresamos, hermano. Siempre hay un enemigo que está ahí. Siempre hay una batalla que luchar. Y a veces, hermano, dígame si no es cierto que estamos pasando por días, ¿no? Así, donde llegan pruebas muy difíciles. Y tú empiezas a decir: ay, Señor, ¿es en serio? ¿Es verdad? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo se va a terminar esto? Y de repente dices: no, espérate, falta lo peor. Te falta un poquito todavía. Ajá. Y eso le pasó a Israel, hermano. Vayamos ahora al 4. Y dice así: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Esta palabra paladín, la Biblia de las Américas, incluso la Nueva Traducción Viviente, lo traducen como un campeón. Me gusta más ese término de un campeón. Ajá. Y nos da una pequeña aquí descripción de Goliat. Goliat medía aproximadamente, hermano, 3 metros de altura. Imagínate, yo mido 1,68, casi el doble. Imagínate cómo estaría. Yo me puse al lado de él, a lo mejor le llegaría por el ombligo, ¿no? Y todo lo tendría que ver hacia arriba. Uh-huh. Tenía una armadura, hermano, que pesaba aproximadamente 57 kilogramos.
haciendo un cálculo, imagínate, 57 kilogramos. Imagínate cargar esa cantidad de peso. Ahí en el trabajo yo he cargado, digamos, unos 90, 100 kilos, pero voy pasito a pasito. No la utilizo para andarme moviendo como este Goliat la utilizaba. Ajá. Entonces el tamaño de este hombre, hermano, la fuerza de este hombre era imponente. Ajá. Y hace que por eso se le nombra un campeón. ¿Qué significa aquí la palabra campeón? Un significado, una traducción de esta palabra es como el de en medio. Ajá, el que está en el medio. ¿Qué quiero decir con esto? Que es el que siempre, órale, pues, se van a armar los guamazos, pues yo primero. A ver, ¿quién se me va a poner a mí? Es el que siempre dice, no, tú no tengas miedo, tú vente, yo salto por ti, yo te hago el paro, yo te tiro a esquina, como dicen los chavos. ¿Conoce usted a una persona así? ¿Verdad? Son agresivos esa gente, confían demasiado en ellos, son buenos para pelear y siempre son los primeros que reciben los golpes, los primeros en dar. A eso se refiere la palabra campeón. Ahora de repente tú y yo a lo mejor nos podemos sentir también así, ¿no? Y no falta que nos diga, bájale, no te creas tanto, no creas que eres la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Pero imagínate a David, ¿quién le podía decir eso? Oye, no te la creas. A un hombre de 3 metros de altura. Él se la creía, hermano. Ajá, se la creía. Humanamente, Goliat tenía toda la razón para creérsela. Ajá. Y vamos a ver qué dice en el versículo 8. Fíjese cómo él habla. Dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Lo que Goliat quería, hermano, era arreglar el problema en un duelo hombre a hombre. Ajá. Lo mejor de Israel contra lo mejor de los filisteos. Pero notemos algo aquí, que él conocía a Saúl. Ajá. Saúl era una persona muy conocida porque él era el rey de Israel, ¿verdad? Pero si recordamos cuando leímos el libro de Samuel, por ahí del capítulo 9, se nos hace una pequeña descripción de Saúl y dice que era un hombre bien parecido, un hombre de familia rica. Pero también dice que de hombros para arriba no había quien fuera más grande que Saúl en todo Israel. Podríamos decir que entre el pueblo de Israel, Saúl era el gigante de Israel, el más grande, el más alto. Ajá. Israel, hermano, le decía, había pedido un rey, y si había un momento para que ese rey destacara, para que ese rey demostrara lo que era ese momento. Ajá, enfrentarse contra el gigante Goliat. Eso era lo que el pueblo esperaba, por eso lo habían elegido como rey. El pueblo esperaba que su rey los dirigiera en victoria. Vamos al 11. Y dice así: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Fíjese, hermano, cómo el rey que había pedido Israel estaba totalmente acobardado, lleno de miedo. El hombre en el que el pueblo había puesto su esperanza estaba totalmente acobardado. Y no solamente Saúl, sino también el pueblo, hermano. Ese pueblo que era descendiente de aquellos, hermano Marisol, que habían pasado por el medio del mar. Ajá. Aquellos que fueron alimentados con el maná. Aquel pueblo que vio la columna de fuego y la nube que guiaban al pueblo durante el desierto. El pueblo que vio caer los muros de Jericó. Ese pueblo que vio tantas cosas de la mano de Dios.
estaba totalmente atemorizado. Y eso, hermano, sigue pasando hoy, cuando nosotros queremos resolver los problemas haciendo nuestra voluntad. El pueblo pidió un rey para que él se hiciera cargo. Y muchas veces nosotros queremos hacernos cargo de todo y nos pasa lo que el pueblo, nos pasa lo que a Saúl. Olvidamos que dependemos únicamente de Dios. Pero de repente, hermano, está aquí el escenario, ¿verdad? Un ejército de un lado, el ejército de otro lado, y de repente como que la historia hace una pausa e introduce al personaje importante en esta historia. Vayamos al 12. Le vamos a dar lectura del 12 hasta el 19. Se lo voy a ir leyendo, hermano. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efá de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Les decía, hermano, que la acción toma como que una pausa. ¿Para qué? Para mostrarnos a Dios actuando. Pero muchas veces la manera en que Dios actúa, hermano, es rara, es sorprendente y a la vez es maravillosa. Cuando aparece Goliat, ya vimos una pequeña descripción del hombre que era este Goliat, del guerrero que era, del campeón que era. A lo mejor uno pensaría, ok, pues que Dios obre y que mande una versión Goliat 2.0, ¿no? O Goliat Plus, alguien a lo mejor más alto que Goliat, más fuerte. Podríamos imaginarnos eso, que Dios tendría que actuar de esa manera. Pero no, llega este chamaquito, este jovencito. La historia dice que más o menos tenía unos 17 años David en ese entonces. Y era el menor de 8 hijos. Imagínate, si luego el menor de 3 está todo añoñado, todo consentido. Imagínate, era el menor de 8, ¿no? El chiquito de la casa, el bebé al que todos miman. Y él le decía, los hermanos de David, los mayores, están ahí en el campo de batalla, ¿no? Y David es como que el mandadero, ¿no? A ver, ve a ver, y vas y vienes, y vas y vienes. Y uno pensaría, bueno, ¿qué tipo de héroe es este, no? O sea, el pastor de ovejas, el que usan para los mandados, el niño ese. Vemos un contraste, hermano, con Goliat, porque Goliat aparece lleno de gloria, ¿no? Haciendo una descripción brutal de lo que era Goliat. Y a David lo vemos como que, pues, el chamaquito mandadero, el de los mandados. Vamos al 23. Dice, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat. El filisteo de Gad salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía,
¿No habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces, notemos lo que dicen aquí los israelitas, hermano. El rey colmará de riquezas. Al que le hiciera frente, al que lo venciera, ¿verdad? El rey iba a dar una extraordinaria recompensa. Los israelitas, hermanos, vemos que aquí ellos van donde su rey. Ellos una y otra vez vuelven a su rey. ¿Y qué hace el rey? El rey dice, ok, yo no voy, ¿no? Yo tengo miedo de ese gigante, ¿no? Pero yo tengo dinero, yo tengo poder, tengo autoridad, y yo voy a bendecir si alguien se atreve a ir. Voy a dar una buena recompensa para el que se atreva a ir. Y hermano, hasta el momento aquí, hasta este momento que vamos a la historia, ¿qué nota de raro aquí? ¿Qué hace falta? ¿Qué falta? Hay algo raro en todo esto. ¿Qué falta, hermana Lulu? Hasta este momento, hermano, ¿alguien ha escuchado el nombre de Dios? ¿El nombre de Dios? Nadie ha mencionado en absoluto a Dios. Está la ecuación ahí, pero falta el nombre de Dios. En el pasado, hermano, el pueblo de Israel una y otra vez cuando tenía estas dificultades, ¿qué era lo que hacían? Clamaban a su Dios, ¿verdad? Y él levantaba un juez, levantaba un profeta, o de uno u otro modo ayudaba al pueblo cada vez que el pueblo clamaba, cada vez que el pueblo se arrepentía, cada vez que el pueblo se daba cuenta que habían fallado y se volvían a Dios, ellos clamaban y Dios respondía. Pero hasta ahorita, hasta este momento de la historia, nadie se ha acordado de Dios, absolutamente nadie. Y hermano, la verdad es que muchas veces tú y yo no somos tan diferentes a este pueblo de Israel, a Saúl, ¿no? O al menos yo, hermano, sí le confieso, muchas veces lo primero que queremos hacer ante los problemas es negociar, resolverlos nosotros mismos. Por eso es que queremos tener dinero, por eso es que queremos tener un buen seguro médico, para cuando se venga una enfermedad, no. A ver, Dios, espérame, deja que me atiendan por acá los expertos y luego entras tú en escena. Ya si no pueden, te doy un chance, a ver si puedes. Igual con el dinero, o sea, ¿por qué queremos el dinero? Porque queremos resolver, queremos negociar. Espérame, Señor, espérame, deja ver si mi dinero puede, pues ya no me vas a hacer falta. No te preocupes. Queremos conocer gente. Queremos tener algo siempre para poder negociar. Queremos, hermano, resolver nosotros el problema cuando viene Goliat. Es más, hermano, si fuéramos un poquito más honestos, hermana Marisol, igual quisiéramos ser Goliat, ¿no? Y no depender de nadie, sino sentirnos los más fuertes, los más poderosos. E incluso si fuéramos más allá, si fuéramos aún más honestos con nosotros mismos, a lo mejor quisiéramos ser hasta Dios. Igual y no lo digo en el sentido de que tal vez quisiéramos adoración y honra, pero en el momento del problema quisiéramos resolver las cosas al momento, a la de ya, rápido. ¿Y cómo sabemos que esto es verdad? Porque muchas veces cuando vienen los problemas, muy rara vez entramos en oración de lleno. Primero buscamos cómo. Ay, sí es cierto, es que no he orado. Dejamos la oración casi siempre hasta el último. Y la oración, hermano, créanme que es algo muy importante y funciona de maravilla.
Una vez, les voy a platicar algo rapidito. Yo vengo a trabajar aquí a unas calles y en la tarde que se me descompone la camioneta, que se apaga, y ahora ¿qué hago? Pues ya me había tardado y le hablo a mi esposa, ¿sabes qué? Que voy a llegar tarde. Se me descompuso la camioneta, no sé qué tiene, voy a buscar un eléctrico que me la arregle, a ver si quiere venir. Y de repente me dice mi esposa, ¿y ya oraste? Y yo, ¿para qué le conté? ¿Cómo que si ya oré? Esto no tiene nada que ver con Dios, o sea, ni modo es que una oración. Pues ya mejor le colgué y todo. ¿Y qué cree que hice, hermano? Que me ponga a orar. Estaba el cofre abierto, que me pongo ahí a orar. Cerré los ojos. Y cuando abro los ojos, no sé cómo veo un fusible de la camioneta. Y estaba zafado. Que lo conecto y le digo a un chavo que está, a ver, dale. Y que prende la camioneta, hermano. Hijo de veras. Sí funcionó la oración que le hablo a mi esposa. Bueno, pero regresemos otra vez, hermano. Todo cambia cuando David oye y cuando David habla. Vamos en el 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Qué dijimos que hacía falta en la ecuación? Dios, ¿verdad? Y David trae el nombre de Dios a la ecuación. David le recuerda al pueblo quiénes eran ellos y contra quién se estaba enfrentando Goliat. Ajá. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están así? Este cuate es un incircunciso. Él no tiene idea ni de quiénes somos nosotros. Ajá. Goliat, hermano, había pedido: tráiganme a un hombre. Aquí está el hombre. Goliat había dicho: mándenme a un campeón. Y ahí estaba ya el campeón. Pero ¿qué pasó? Que el pueblo no lo entendió. Vamos al 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Inmediatamente, hermano, cuando vemos que David quiere hacer algo, en este caso enfrentarse a ese guerrero Goliat, inmediatamente encuentra oposición. Ajá. ¿Y de quién? A lo mejor de quien él menos se lo esperaba. De su familia. Ajá. Y eso pasa muy a menudo, hermano, cuando tú y yo, antes de enfrentarnos realmente al verdadero problema, al verdadero gigante, encontramos cierta oposición. Ajá. Muchas veces también viene de nuestra familia esa oposición. Uh-huh. Cuando a lo mejor alguien quiere hacer algo y en vez de un apoyo, hermana, como que, no inventes, no. Tú eres como que muy tontito para eso. No, tú no la vas a hacer ahí, tú no vas a poder con eso. No, me han contado, yo sé que aquí no pasa, ¿no? Por ahí en las iglesias de China, que de repente los matrimonios se enojan, ¿no? Las iglesias cristianas de China se enojan y nada más las parejas están esperando a que se cometa un error para luego lanzar el... ¿Y a eso vas a la iglesia? ¿Sí? Mira el que pasa a predicar. ¿De qué te sirve si llevas años? Siempre, hermano, va a haber una cierta oposición, ya sea contra nosotros o ya sea que nosotros estemos dando. Muchas veces lo hacemos, hermana, ¿verdad? Dejos de alentar a nuestro familiar, a darle ánimo, a apoyarlo,
lo desmoralizamos bien feo y le decimos hasta lo que no, ¿verdad? Entonces, aquel que iba a traer salvación, hermano, a Israel, el único que había traído a Dios a la ecuación, es de inmediato desechado y juzgado. Vamos al 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. De repente, hermano, Saúl ni siquiera se acordaba de Dios, y de repente le sale lo cristiano, ¿no? Lo evangélico. Oh, sí, que Dios te bendiga, ve con Dios. Pareciera que así, ¿no? Pero miren qué tenía puestos los ojos Saúl. Vamos al 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Fíjese cómo Saúl, hermano, inmediatamente lo que hace es vestirlo con una armadura, ¿no? ¿Qué esperábamos o qué hubiéramos esperado que Saúl hiciera? A lo mejor ir, no sé, por un sacerdote, invocar al pueblo para que oraran por David. Ajá. Porque de repente se ve muy cristiano, ¿no? Muy su fe en Dios. Dice: no, pues sí, está bien, que Dios te proteja, que Dios te ayude, pero vente, te voy a dar algo con que te va a servir para enfrentar a ese gigante. Ajá, Saúl no quitaba sus ojos de lo material, de lo que él poseía. Pero notemos, hermano, también la confianza de David. Él llega y dice: no tengan miedo, yo estoy por ustedes, no teman, que yo voy. Nota la razón de su confianza. Él dijo que el Señor lo libraría como lo había hecho antes. Ajá. Cuando él expuso que él había derrotado al león y al oso, nunca se vanaglorió, nunca dijo: no, es que yo soy un buen peleador. Dijo: es porque el Señor me ha librado de las garras del oso. Y lo mismo hará ante este filisteo incircunciso. Ajá. Nota, hermano, su impetud, su resolución. Él no sería estorbado por ropas reales que no le servían en su tarea. Él no necesitaba eso, porque él tenía al Dios viviente de su lado. Y así, hermano, llegamos ya al desenlace, al gran final. Ya tenemos ahí a los 2 campeones, dijimos, ¿verdad? Frente a frente. Por un lado, hermano, tenemos al gran y poderoso Goliat, sin igual, ¿verdad? 3 metros de altura, dijimos. Cientos de muertes bajo su cuidado.
con una voz que causaba terror a todo israelita, con una armadura que pesaba más de 50 kilogramos, cubierto por abajo, por delante, por detrás, por un lado, por todos lados, con una larga espada y una lanza, listo para la batalla. Todo un campeón. Ajá. Y también tenemos al joven y famoso pastor desechado, ¿verdad? Desechado por los hombres como oveja al matadero, con un cayado y unas piedritas. Y yo me imagino así como que al pueblo, ¿no? Viendo así como cuando viendo a David caminar hacia el filisteo. Y, pobre chamaco, no saben lo que se metió. No, esto va a terminar pero sí mal, ¿verdad? No. Vamos al 41, hermano. Dice, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Fíjese, hermano, ¿qué estaba ofreciendo Saúl al que le enfrentara a este gigante? A su hija, ¿verdad? Y grandes riquezas. Y aparte, ya no iba a tener que rendir tributo al rey de Israel. Mas sin en cambio, a David no le emocionó eso. David lo que tenía en mente era pelear con ese gigante, pero no para que todo el mundo lo volteara a ver y decir, ay, mira ese chamaco, sí logró vencer. No, es bueno, buenísimo. No, y se va a quedar con la hija de Saúl. No, y ya va a ser rico durante toda su... No, esa no era la intención de David, nunca fue la intención. La palabra aquí nos dice que su única intención era que la tierra supiera que había Dios en Israel y que de Jehová es la batalla. 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Hermano, qué bendita historia. O sea, es un final asombroso. Imagínate ahora al pueblo de Israel lleno de alegría, ¿no? Con un semblante diferente, porque estaban todos acobardados, dice la palabra. Con una nueva actitud para luchar, pensando ahora, miren cómo ese chiquitito pudo con ese grandote. ¿Qué no podremos hacer nosotros que llevamos ya una carrera militar de años, no? Estaban pero sí motivados estos israelitas. El débil y joven pastor, hermano, terminó trayéndole la victoria al pueblo. Y ahora, por la victoria de David, todo Israel ya era libre.
Ahora, hermano, tú que a lo mejor ya has leído esta historia o que estamos aquí escuchando ahorita esta historia y que tienes un gigante económico tal vez delante de ti, un gigante de salud, un gigante de pecado, un gigante de un hijo rebelde, un matrimonio ahí como que ya dando las últimas. Posiblemente, hermano, tú estés pensando en esos momentos, sí, estoy en adelante, yo tengo que ser como David, tengo que ser más valiente, yo necesito enfrentar mi gigante con todas mis fuerzas. Y eso, hermano, es justamente el detalle, que al pensar de esta manera, nosotros perdemos de vista el mensaje más hermoso de esta historia. Es buenísimo, hermano, ver a David. David aquí es un ejemplo de valentía. De perseverancia ante tanta oposición que él tuvo que enfrentar. Pero, hermano, déjame decirte también que este estudio no es un estudio motivacional, ¿no? Para que de ahora en adelante, sí, aleluya, gloria a Dios, y yo voy a ser como David. Quisiera que el día de hoy, hermano, viéramos esta historia desde un punto diferente. Pudiéramos verlo desde 4 puntos diferentes, hermana Marisol. David, Goliat, Saúl y el pueblo de Israel. Ahora, hermano, uno de los propósitos del autor con esta historia no es que pensemos que a lo mejor nosotros somos David o que debemos ser como David, sino que el autor quiere que nos demos cuenta que necesitamos a un David. Todos nosotros, hermano, tenemos siempre un gigante, un enemigo delante de nosotros. Pudiera ser la muerte, el pecado, hermano, que siempre está a la amenaza, a un momento de destruir nuestra familia, nuestro ministerio, de destruir nuestro trabajo. El enemigo, dice la palabra, que está como león rugiente, viendo a quién devorar. Y el problema, hermano, está en que en primera instancia, cuando vemos al enemigo, lo primero que hacemos es ¿qué? Acobardarnos, sentir miedo cuando vienen las malas noticias. Y al igual que el pueblo de Israel, nos olvidamos de nuestro Dios. Y la segunda cosa que hacemos es buscar un Saúl, alguien que luche las batallas por nosotros. Pero lamentablemente a veces nos refugiamos en lo equivocado. Fue lo que le pasó a este pueblo. Dejaron de un lado a Dios y pusieron su vista, su mirada en un hombre terrenal, que al final de cuentas los decepcionó. Ahora, hermano, quisiera que notáramos qué es lo que le da Dios a su pueblo asustado. Hermana Perla, en toda la historia, nunca vimos que Dios le diera una instrucción al pueblo. Nunca se dirigió al pueblo, hermana Marisol. El pueblo era el oprimido, ¿no? Sí, estaba David, estaba Goliat, estaba Saúl, pero se habla del pueblo también, estaba acobardado. Y no vemos a Dios ahí dándole instrucciones al pueblo: quiero que hagan esto, quiero que hagan aquello, y yo los voy a librar. No, nunca se dirigió al pueblo Dios. Y es que le decía, hermano, en este caso Dios decidió actuar de otro modo, mandando ¿a quién? A un David. Dios, hermano, no resuelve sus miedos con inspiración y con emulación, sino con sustitución y con imputación. Y eso es justamente lo que Dios nos da a nosotros para nuestros mayores gigantes.
Vamos rápido ahí a Mateo 1:1. Ese es el primer versículo que se encuentra en el Nuevo Testamento. Y dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Y quisiera, hermano, que viéramos de manera rápida un contraste entre lo que es David y lo que es Jesucristo. Cheque bien, hermano. David salvó a su pueblo poniendo en riesgo su vida. Jesús salvó a su pueblo entregando su vida. David pasó por el valle de la sombra de la muerte por Israel. Jesús fue al mismo vientre de la muerte por nosotros. David, el ungido, fue despreciado por sus hermanos siendo inocente. Jesús, el Mesías, fue despreciado por todos aún sin nunca haber hecho mal. David se desvistió de las vestiduras reales que no le servían, le estorbaban, ¿verdad? Jesús se desvistió de sus vestiduras real que le quedaba perfecta para vestirse de ropas de dolor e inmundicia y debilidad que nos pertenecían a ti y a mí. David buscó cumplir la voluntad del Señor siendo valiente. Jesús cumplió cada mandato de Dios hasta su muerte. David sería el mejor rey de la historia de Israel, pero Jesús es el rey eterno de la creación. David venció al gigante terrenal a través de su debilidad usando su espada. Jesús venció al gigante de la muerte a través de la muerte. A través de la misma muerte venció la muerte y luego en su victoria, hermano, ¿qué garantizó? Su resurrección y mi resurrección. En Jesús, hermano, hemos vencido todo gigante. Entonces, hermano, la pregunta ahora sería: ¿cómo puedo vencer yo a ese gigante que se me presenta, hermana Perla? ¿Cómo le hago para vencerlo? Es que muchas veces no podemos, o simplemente no podemos. Y ese, hermano, es como que el mensaje principal que quiero que hoy nos llevemos, el corazón de esta historia. Yo no puedo, tú no puedes. La historia del hermano de David y Goliat es un llamado a la fe. Es un llamado a confiar en Dios, que nos da un mediador. Es dejar de ver al gigante Goliat, dejar de ver al gigante David, dejar de ver al gigante Saúl y ver al único gigante que dio su vida por ti y por mí, el único gigante mediador, el gigante Jesús. Hermano, ponte de pie. Hermanos, si el día de hoy nos encontramos delante de dificultades que no podamos entender o comprender y mucho menos vencer, confiemos, hermano, en el mediador. No confíes en tus fuerzas, no confíes en tus riquezas, no confíes en Goliat, no confíes en Saúl. Confía en el mediador y ríndete al mediador. ¿Sabes qué, hermano? Que esta historia nos enseña y nos hace reflexionar. Y tal vez, hermano, sea el momento para ponernos a cuentas con Dios, pedirle perdón por nuestra autosuficiencia, porque muchas veces hemos querido resolver los problemas nosotros mismos, pensando en que sí podemos. Porque muchas veces, hermano, hemos dejado de un ladito a Dios y hemos confiado en las riquezas, en la gente que conocemos, en los doctores, en que yo voy a la mejor escuela, en infinidad de cosas. Pero la palabra, hermano, la palabra de Dios hoy nos enseña que
que para poder vencer esas cosas imposibles, hermano, solamente Jesús lo puede hacer, porque tú y yo nunca podríamos. Porque si pudiéramos hacerlo, hermana Perla, entonces ¿no tendría acaso que Jesús hubiera venido a este mundo y hubiera entregado su vida en salvación y rescate por nosotros? ¿Para qué si nosotros podemos? Y cada vez que creemos poder, pisoteamos ese sacrificio. Cada vez que pensamos que nosotros podemos, luchamos una batalla no solamente contra nuestros gigantes, sino contra el mismo Dios. Porque una y otra vez Dios nos vuelve a repetir: mira, ya te di la solución, ya está ahí el mediador, ya está lo que tú necesitas. Lo único que necesitas hacer es creer en Él, confiar en Él, rendirte a Él, nada más. Es lo único que necesitamos. Pero muchas veces la incredulidad, hermano. Porque es verdad que aquí creemos, hermano, y lo gritamos y decimos: sí, yo creo en el Dios que creó el universo, que creó la tierra, que creó la vida, en el Dios viviente, en el Dios todopoderoso. Creemos en ese Dios, pero no creemos en el Dios que pueda ayudarnos con un problema económico. No creemos en el Dios que pueda ayudarnos con una enfermedad. No creemos en el Dios que puede restaurar una familia. Ahí como que ya algo pasa. Empezamos a actuar por nuestra cuenta. Pero, ¿qué le parece si oramos y nos ponemos a cuentas con Dios? Y ponemos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo nuestro Señor. Amado Señor, te agradecemos por tu palabra, por tu consejo, Señor, porque tu palabra, Señor, a través de la Biblia nos dejas ver cómo es nuestro caminar, qué es en lo que nosotros más confiamos. Nos dejas ver, Señor, que al momento de la dificultad, al momento de la prueba, nos acobardamos, nos llenamos de temor y no pensamos ni actuamos como tú quieres, e incluso te perdemos de vista, Señor. Nos olvidamos totalmente de ti. Y hoy, Señor, estamos delante de tu presencia para pedirte perdón, Señor, por esa autosuficiencia que te hemos demostrado, por esa incredulidad, Señor, porque a veces creemos que no puedes con nuestros problemas. Esa incredulidad, Señor, que es una ofensa a tu santidad. Amado Dios, yo te ruego, Señor, por la vida de mis hermanos, que seas tú morando en su corazón, obrando en sus vidas, poniendo este mensaje, Señor, en lo más profundo de su ser, para que en ese momento donde tengamos que afrontar situaciones difíciles, lo primero, Señor, que hagamos es confiar en ese mediador, en ese campeón que tú has puesto delante, ese que está dispuesto a luchar todas nuestras batallas y que no nomás las va a luchar, sino que ha garantizado la victoria total sobre ellas. Gracias, Señor, te damos por ese campeón que tú nos has puesto delante de nosotros. Ayúdanos, Señor, a reconocerlo en todo momento, a aceptarlo como el buen pastor y dejarnos guiar por él a cada paso que demos en nuestra vida. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu mensaje. Gracias, Padre bendito.
En el nombre de Cristo Jesús.